Dios les bendiga, hermanos. Sean bienvenidos a la casa del Señor. Me da mucho gusto ver a los hermanos. Me siento feliz por estar aquí nuevamente, hermanos. Ya varios meses de no congregarlos, pero gracias a Dios estamos nuevamente aquí en el templo. Así que para no perder más tiempo, vamos a invocar el nombre de nuestro Dios y al Espíritu Santo para que Él nos guíe a toda verdad. Quiero que estudiemos un tema de suprema importancia que está calientito, como decimos. Así que como adventistas necesitamos estar alertas y advertir sobre estos engaños. Así que vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo para que Él los guíe y los dé entendimiento para estudiar su palabra. Así que pongámonos de pie, vamos a orar. Oremos. Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por permitirlos como tu pueblo reunirlos en un sábado más sobre esta tierra, un día santo que tú dejaste desde la creación para que te reconozcamos como nuestro creador y redentor. En este momento de esta mañana que vamos a estudiar tu palabra, que tu Espíritu Santo lo guíe a la verdad, nos alumbre el entendimiento, nos dé sabiduría para que podamos discernir el error, podamos captar de qué manera Satanás está preparando el terreno para asegurarse un engaño capital que se avecina. Señor, bendice, Señor, a todos nuestros hermanos. Bendice a tu siervo, Señor, que va a trazar tu palabra, que no pueda hacer interpretaciones personales, sino que pueda dejarse dirigir por tu palabra. Bendícelo, Señor, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, quiero que estemos en reverencia y que usemos nuestra Biblia. ¿De qué se trata el tema? Vamos a hacer un tema que a mi parecer creo que es de primordial importancia y tiene que ver con verdad presente. Quiero que hablemos acerca del nuevo orden mundial. ¿Qué es el nuevo orden mundial o cuáles son las bases del nuevo orden mundial? Al tema lo he titulado Agenda Jesuita de Mario Bergoglio para establecer el nuevo orden mundial. ¿Alguien me puede decir, saben quién es Mario Bergoglio? ¿No saben quién es Mario Bergoglio? Es el nombre propio del Papa Francisco. Entonces vamos a ver cuál es el plan que el Papa Bergoglio tiene, o el Papa Francisco tiene, para establecer el nuevo orden mundial. Pero antes quiero que leamos, hermanos, 4 bases que se necesitan para poder establecer un nuevo orden mundial en el planeta. Y estas 4 bases están plasmadas en Apocalipsis capítulo 13. Primer base para establecer un nuevo orden mundial es que haya un solo gobierno mundial, un solo gobierno político y religioso. Noten cómo dice Apocalipsis capítulo 13, versículos 7 al 8. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo y lengua. Noten aquí que se está mencionando tribu, pueblo y lengua. O sea, que este es un gobierno mundial y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Aquí podemos ver la primera base para establecer un nuevo orden mundial, y es que sea un gobierno mundial. La segunda base para poder establecer un nuevo orden mundial es que haya un solo líder mundial. Esto lo dice Apocalipsis capítulo 13, versículos 3 y 4. Dice lo siguiente: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Lógico que para que haya un gobierno mundial tiene que haber un líder, ¿sí o no? Sí, tiene que haber un líder. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y la adoraron al dragón,
que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como es la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Y aquí vemos de que todo el planeta Tierra va a ir en pos de la bestia. O sea, este es un gobierno mundial con un líder a la cabeza, un líder mundial. Muy importante eso. La tercera base para establecer un nuevo orden mundial es de que este nuevo orden mundial tenga una sola religión mundial. Noten cómo dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 14 al 15. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que tiene el aire de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hablase e hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Pregunto, hermanos, ¿tiene que haber una sola religión a nivel mundial para que exista un nuevo orden mundial? Sí. Aquí vemos de que se da un decreto religioso que tiene que ver con religión. La cuarta base para establecer un nuevo orden mundial es de que haya un solo sistema financiero, o mejor dicho, una sola moneda a nivel mundial. Noten lo que dice Apocalipsis capítulo 13, versículos 16 al 17. Apocalipsis capítulo 13, versículo 16 al 17 dice: y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, está implícito aquí, hermano, el comercio, la moneda, la economía del mundo, sí. Y hacía, este es un imperativo, que todos, pequeños y grandes y ricos y pobres, libres y esclavos, y se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender. La frase comprar y vender tiene que ver con economía del planeta, ¿sí o no? ¿Tiene que ver con el capital, con la moneda? Sí. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. 4 bases para establecer el nuevo orden mundial. Un solo gobierno mundial, a la cabeza con un líder mundial, una religión mundial y un solo sistema financiero mundial. Estas son las 4 bases para establecer un nuevo orden mundial. Y vamos a ver, hermanos, que este es el plan maestro del Papa Francisco con su nueva encíclica que ha sacado hoy el 3 de octubre. Vamos a ver qué es lo que dice esa encíclica. Pero quiero decirles algo muy importante, hermano. ¿Sabían ustedes, hermanos, que el Papa Francisco es un papa jesuita? Es uno de los jesuitas más grandes del Vaticano. O sea, los jesuitas es una red de espionaje más poderosa del catolicismo romano. Podemos decir así, que es la inteligencia más poderosa del Vaticano. O sea, no estamos hablando de cualquier gato, estamos hablando de personas inteligentes que saben lo que hacen, los jesuitas. Y el Papa Francisco es un jesuita de alta categoría. Es interesante eso. Pero antes de hablar de la encíclica, la nueva encíclica del Papa Francisco, quiero que veamos algo, cuál es el plan o cuál es la ideología de los jesuitas. ¿Qué se proponen los jesuitas para gobernar el mundo? ¿O qué metodología usan los jesuitas para poder gobernar el mundo? Y la mejor estrategia de los jesuitas es subyugar al mundo y que cada individuo esté sujeto a una ideología. Podemos decir de que la estrategia de los jesuitas es educar a las nuevas generaciones con una nueva ideología, tanto en las escuelas y todo el sistema mundial. Podemos decir así, hacerles a cada individuo, desde los niños pequeños que están yendo a la escuela, hacerles un lavado de cerebro y empezarles a meter la ideología de jesuita. Y la ideología es dominar al mundo y a cada individuo con
con una ideología, y ya vamos a ver cuál es esa ideología que se propone un jesuita. Por eso es que el Papa Francisco es un jesuita, y vamos a ver de que en su encíclica Fratelli Tutti, que es la última encíclica lanzada este 3 de octubre por el Papa Francisco, plasma exactamente el plan siniestro y la ideología de los jesuitas de querer dominar el mundo con un falso nuevo orden mundial. Noten lo que dijo Malachi Martin, un jesuita más católico que el Papa, en su libro Los Jesuitas, página 27. Noten lo que dice Malachi Martin, un jesuita muy reconocido en la Iglesia Católica, muy poderoso, muy inteligente. Uno de los libros más reconocidos es Las llaves de esta sangre, un libro poderoso. Pero noten lo que dice en este libro Malachi Martin. El antiguo Senado romano mismo no puede tramar para dominar el mundo con mayor certeza que el éxito que tienen los jesuitas. ¿Qué está diciendo Malachi Martin? Que el poder para gobernar el mundo, ¿quiénes son los únicos que lo tienen? Los jesuitas. Y el Papa Francisco es un jesuita, con ideología jesuita, de querer dominar el mundo, de quererle hacer a las personas un lavado de cerebro para formarlos con una nueva ideología. Una ideología humanista que en lugar de exaltar a Dios, buscar la solución a los problemas del mundo en el humanismo, exaltar el humanismo. Interesante. ¿Saben algo muy interesante, hermano? El Papa Francisco ha sacado 3 encíclicas. ¿Qué es una encíclica? Son cartas que el Papa hace y se las manda a los obispos. Son cartas donde expone problemas que se tienen que solucionar y cuáles son las formas de solucionarlo. El Papa Francisco, desde su pontificio, ha sacado 3 encíclicas. La primera que sacó cuando llegó a su pontificio, que se parecía casi idéntica a la encíclica del Papa Benedicto XVI, esta encíclica se llamaba Lumen Fidei, fue sacada el 5 de julio del 2013. Después el Papa Francisco sacó otra encíclica llamada Laudato Si. Esa palabra Laudato Si significa alabado sea. Esta encíclica fue sacada el 24 de mayo del 2015. Y la última encíclica, que es la que vamos a estudiar, que fue sacada este 3 de octubre, la encíclica se llama Fratelli Tutti. ¿Qué significa la palabra Fratelli Tutti? En español significa hermanos todos. Repita conmigo cómo se llama la encíclica. Fratelli Tutti en italiano, que significa hermanos todos. ¿Por qué el Papa Francisco le puso a su encíclica Fratelli Tutti? ¿Qué lo inspiró al Papa Francisco ponerle a esta última encíclica que está abierta a todos los miembros católicos del mundo? Lo que lo inspiró fue las admoniciones de San Francisco de Asís. Hay mucha documentación sobre eso. ¿Qué plasma esta encíclica, Fratelli Tutti? ¿Por qué el Papa le puso ese nombre? Y vamos a ver, hermanos, que a continuación, hermanos, les voy a leer, si ustedes pueden buscar en internet, hermanos, yo descargué esta encíclica, la descargué y la pude leer, hermano. El título de la encíclica en la parte superior de la primera página dice así, mire: Carta encíclica Fratelli Tutti, Santo Padre Francisco, sobre la fraternidad y amistad social. Noten cómo inicia la encíclica: la fraternidad social. Por eso le puso hermanos todos. Lo interesante es, hermanos, de que esta encíclica Fratelli Tutti sigue en forma consecutiva a la encíclica anterior, Laudato Si.
Saben de que la encíclica del Papa, Laudato Si, del 2015, el principal enfoque de esta encíclica era solucionar el problema del climático y del recalentamiento global, y que la base para solucionar el recalentamiento global, porque los polos y el mundo están sufriendo deformaciones por recalentamiento global. En la encíclica Laudato Si decía el Papa Francisco que la única solución era de que se guardara el día del domingo, porque eso ayudaría a solucionar el recalentamiento global en el mundo. Les voy a leer ese párrafo de Laudato Si, que está en el párrafo 237 de la encíclica Laudato Si. Noten cómo dice: la ley del descanso semanal imponía abstenerse del trabajo el séptimo día, para que reposen tu buey y tu asno y puedan respirar el hijo de tu esclava y el emigrante. Y cita Éxodo 23:12. El descanso es una ampliación, esto lo dice el Papa Francisco en su encíclica, es una ampliación de la mirada que permite volver a reconocer los derechos de los demás. Y así, el día de descanso, cuyo centro es la Eucaristía, aquí está hablando del domingo, derrama luz sobre la semana entera y nos motiva a incorporar el cuidado de la naturaleza. ¿Qué es lo que hace si guardamos el domingo, el día de la Eucaristía? A incorporar el cuidado de la naturaleza y de los pobres. Papa Francisco, encíclica Laudato Si, párrafo 237. ¿Qué tiene que ver guardar el día domingo con que la tierra descanse del recalentamiento global? Nada, no tiene que ver nada. Pero vemos de que el Papa Francisco en su encíclica plasma esta ideología, aunque con buenas intenciones para ayudar al recalentamiento global. Vamos a guardar el día domingo, el día de la familia, el domingo verde le llaman algunos. Qué interesante. Ahora, quiero que leamos, vamos a leer, hermanos, que la encíclica Fratelli Tutti tiene 5 temas centrales. Una encíclica de casi 92 páginas. La pueden descargar ustedes en internet. Y vamos a ver, hermanos, qué es lo que se propone el Papa Francisco ahora con esta nueva encíclica. ¿Cuáles son los temas centrales que la encíclica de Fratelli Tutti presenta, en la que presenta el Papa Francisco? Vamos a ver, noten. El tema central de esta encíclica es imponer un gobierno mundial con poder basado en amor, fraternidad, igualdad entre religiones, clases, edades, sexos, ideología. En otras palabras, lo que está diciendo el Papa Francisco en su encíclica Fratelli Tutti es llamar a todo el mundo, sin distinción de sexo, religión, estatus político, edad, a que nos unamos en fraternidad, que nos unamos, que las clases sociales se unan en amor. Noten qué interesante lo que está diciendo. Que dejemos que las religiones dejen sus diferencias doctrinales, que las fronteras, y ya vamos a ver, hermano, qué otra cosa dice el Papa Francisco en esta encíclica. También dice en esta encíclica que propone que los gobiernos mundiales cedan a la unificación solidaria y entreguen su poder a este sistema mundial. Interesante. También el Papa Francisco en esta encíclica Fratelli Tutti propone aún a la ONU. ¿Sabe quién es la ONU? La Organización de las Naciones Unidas, para crear una familia de Naciones Unidas y que estén unidas políticamente y económicamente. O sea, el Papa Francisco le está diciendo a la ONU a través de esta encíclica que se unan a este sistema. Interesante. También está el Papa Francisco en esta encíclica, y saben, hermano, esto sí es terrible, ya lo vamos a leer en la Biblia, hermano. El Papa Francisco en esta encíclica propone eliminar todas las fronteras de todos los países y que se unifiquen en un solo mundo, en un solo cuerpo. En otras palabras, el Papa Francisco está apoyando la inmigración ilegal.
que se derriben las fronteras. Y que si derriban las fronteras, se van a derribar las fronteras del corazón y ya no va a haber esa división en frontera y todos vamos a estar unidos en un solo cuerpo. Eso lo dice el Papa Francisco en su encíclica. Noten que lo que leímos en Apocalipsis, que es lo que se propone Satanás con el falso nuevo orden mundial. Y saben lo más terrible, hermanos, como 5 puntos, el Papa Francisco en la encíclica Fratelli Tutti, ¿saben qué es lo que dice? Que el COVID-19 fue débil para tratar de unificar al mundo. El COVID-19 azotó al mundo, pero el mundo no se quiere unir. Pero dice él que el COVID fue débil en unificar el mundo y se necesita otra estructura más fuerte y solidaria. Más fuerte que el COVID-19, dice Papa Francisco. Y esa es la confraternidad mundial política y religiosa. Es lo mismo que dice Apocalipsis. Lo que dice el Papa Francisco en su encíclica Fratelli Tutti es lo mismo que dice Apocalipsis. Que lo que se propone Satanás es unificar el mundo en un solo cuerpo, tanto político y religioso y económicamente, con una sola religión y con un solo líder. Eso es lo que está diciendo el Papa Francisco. Lo interesante es, hermanos, de que esta encíclica refleja la ideología jesuita. Y no solamente ideología jesuita, también refleja la ideología y los ideales de la francmasonería, de los masones. Con razón, hermanos, la logia española y los masones españoles felicitaron al Papa Francisco por esta encíclica del 3 de octubre de este año. Lo felicitaron porque los masones, esa es la misma ideología, la fraternidad, unirse en un solo cuerpo. No importa lo que tú creas, no importa si tú tienes dinero, no importa qué clase social sea, unámoslos en amor. Somos hermanos, unámoslos. Esa es la ideología de los masones y de los Illuminatis. Interesante, hermano. Aunque esta encíclica, Fratelli Tutti, fue elogiada por comunistas también, hermanos, y musulmanes, imagínense, hermano. Fue elogiada, excelente lo que quiere el Papa, unificar el mundo en un solo cuerpo y en una sola religión. Aunque comunistas y masones felicitaron al Papa por esta encíclica, hubieron críticas de parte de la Iglesia Católica, de algunas alas de la Iglesia Católica. Por ejemplo, el Monseñor Carlo María Vigano, este 6 de octubre del 2020, o sea, 3 días después de la encíclica, que fue lanzada la encíclica Fratelli Tutti, noten lo que dijo este monseñor. Una lectura somera del texto de Fratelli Tutti daría la impresión de que fue escrita por un masón. ¿Qué es lo que está diciendo este monseñor? Que el Papa pareciera masón, porque lo que dice en esta encíclica es lo mismo que creen los masones. Un monseñor. Interesante. Pareciera que fue escrita por un masón en lugar por el vicario de Cristo. Todo lo que en ella se dice está inspirado por el vago deísmo y una filantropía que no tiene nada que ver con lo católico. Un monseñor está diciendo eso. ¿Y saben algo, hermanos? Por eso es que muchos católicos en la Iglesia Católica están divididos ya. Hay una ala de la Iglesia Católica que no está de acuerdo con el pontificio del Papa Francisco. Es la ala que se desvía por la conservación o la ideología conservadora de Benedicto XVI, un papa mejor, que dicen ellos, que el Papa Francisco. Y el gran escándalo del Papa Francisco hoy, esta semana, donde el Papa Francisco proponía una ley civil que protegiera a los matrimonios del mismo sexo. Críticas muy fuertes sufridas por el Papa Francisco, hechas al Papa Francisco. Interesante, hermano. Ideologías masonas y jesuitas en esta encíclica Fratelli Tutti. Por eso es que a esta encíclica se le conoce la encíclica del nuevo orden mundial. Y esto es lo que quiere plasmar el Papa Francisco en esta encíclica. Pero usted me va a decir, hermano, ¿cuál es el problema que tiene que nos unamos?
¿Cuál es el problema? Que las religiones se unan y ya no hayan divisiones entre religiones, entre partidos políticos, entre potencias mundiales. ¿Acaso Dios no nos ha llamado para que nos unamos? El problema es, hermano, que en esta encíclica Fratelli Tutti, el Papa está buscando una unificación para exaltar el humanismo y no las leyes de Dios. El Papa Francisco, en la encíclica Fratelli Tutti, está buscando solucionar los problemas sociales, políticos y económicos a través de una unificación donde se exalte el humanismo en lugar de exaltarse a Dios. O sea, es un falso nuevo orden mundial basado en ideologías humanas y no en las leyes de Dios. La unión que Dios aprueba es aquella unión que está fundada en la verdad, en su palabra, no en una unión donde se exalta el humanismo. Y saben, hermanos, cuando estaba leyendo la encíclica Fratelli Tutti, ¿saben de qué historia me acordé? ¿Hay alguna historia donde un líder religioso apóstata quería establecer un nuevo orden mundial? No para glorificar a Dios, sino para glorificar el humanismo y al hombre a sí mismo. ¿Quién fue ese hombre? Nimrod. Noten lo que dice Génesis capítulo 11, versículo 1 en adelante. Lo mismo que pasó en Babel es lo mismo que el Papa Francisco dice en su encíclica Fratelli Tutti. Noten lo que dice Génesis capítulo 11, versículo 1 en adelante. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron del oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y dijeron unos a otros, noten cuál era el propósito, cuál era esta ideología de estos constructores de la Torre de Babel. Y vamos a ver, hermano, que se menciona varias veces el singular plural en primera persona. Noten qué es lo que dijeron. Vamos, hagámonos. ¿Qué están diciendo? Hagámonos, no dice hagamos, hagámonos. O sea, lo que iban a hacer, ¿para qué lo iban a hacer? Para glorificarse ¿qué? A sí mismo. O sea, esta unión o esta coalición, ¿para qué era? ¿Era para glorificar a Dios? No, era una coalición para glorificar al hombre, al humanismo. Hagámonos ladrillo, cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos. Ahí está, hermano. En primera persona el plural. Edifiquémonos una ciudad, una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos, noten, y hagámonos un nombre, por si fuésemos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y descendió, dice Jehová, para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es, ¿qué dice? ¿Que era el pueblo? Uno. ¿Qué es lo que querían hacer, hermano? Unirse. ¿Pero para qué? ¿Para glorificar a Dios? No, hagámonos. Era para glorificar la grandeza del hombre y establecer un falso nuevo orden mundial. Hermanos, qué interesante. El Papa Francisco en esta encíclica Fratelli Tutti presenta este mismo principio y lo hace con buenas intenciones aparentemente: unificar el mundo en un falso nuevo orden mundial. Es interesante, hermanos, de que la persecución y la imposición de la marca de la bestia va a venir de esta manera, con buenas intenciones, promoviendo movimientos con buenas intenciones para salvar la familia, para salvar el planeta, para que no hayan divisiones, que nos unamos en amor fraternal y que nos amemos todos como Cristo nos amó. Va, que se oye bien lindo, pero Satanás es astuto, se propone establecer un falso nuevo orden mundial, porque de esta manera va a venir la marca de la bestia. No es extraño de que Elena de White le llamó al papado un camaleón. ¿Saben qué es un camaleón? Un camaleón, si usted le pone aquí algo verde, ¿a qué color se va a transformar el camaleón? Verde. Si pone aquí a la par del camaleón una hoja seca de color café oscuro, ¿a qué se va a parecer el camaleón?
Interesante. Qué belleza. ¿Ya han visto ustedes hace poco vi un video donde un camaleón le ponía un color de un color, una cosa de un color, otra de otra, y de acuerdo a como le iban poniendo se iba cambiando de color. Y Elena de White le llamó al papado un camaleón, porque se oculta bajo colores hermosos para atrapar a su presa. ¿Saben con qué atrapa el camaleón a su presa? ¿Con qué la atrapa? Con la lengua. Pero ¿qué es lo que hace primero? Se camufla. Sí, noten lo que dijo Elena de White. Conflicto de los siglos, página 558. El papado es precisamente lo que la profecía declaró que sería la apostasía de los postreros días. ¿Qué es el papado? La apostasía de los postreros días. Forma parte de su política asumir el carácter que le permita realizar más sus fines, pero bajo la apariencia variable del camaleón oculta el mismo veneno de la serpiente. ¿Qué se oculta detrás del telón de esto que quiere planear el Papa en su encíclica? Llamar al mundo a la unificación. ¿Qué es lo que se oculta? El veneno. Porque detrás de esto, hermano, viene un falso nuevo orden mundial y la imposición de la marca de la bestia, hermanos. ¿Qué significa esto para nosotros los adventistas? Que Cristo viene pronto y los eventos finales se están cumpliendo al pie de la letra. Mientras que muchos adventistas están durmiendo en las sillas, contando fábulas y cuentos en los púlpitos, la bestia anda fuera del zoológico y se prepara para establecer un nuevo orden mundial. Esto no es invento de Rafael Díaz, del hermano Rafael. Esto es verdad, hermano. La profecía se tiene que cumplir. Interesante. Noten lo que dice esta cita que voy a leer, hermano. Review and Herald del 26 de diciembre de 1899. Pongan atención a lo que dice esta cita. Se ensalzarán decretos humanos. Pregunta, hermano, ¿el Papa Francisco quiere unificar el mundo para que el mundo exalte la ley de Dios? ¿Quiere eso el Papa Francisco? No. Lo que quiere es exaltar leyes humanas, especialmente el día domingo, el día de la familia. Interesante. Se ensalzarán decretos humanos, leyes hechas por agentes satánicos. ¿Quién ha dirigido al Papa Francisco para que haga esta encíclica, Fratelli Tutti? ¿Quién le dirigió la mano para que le escribiera? ¿Ah? ¿Creen ustedes que fue Dios? No, no lo creo, porque no cuadra con la segura palabra profética. Con el pretexto, noten, hermano, esta cita poderosa. Amo esta cita. Noten cómo dice, se la voy a leer, pongan atención. Cómo la marca de la bestia va a venir y se va a imponer. No vayan a creer, hermano, que la marca de la bestia va a venir de una sola vez. Empecemos a matar a los adventistas, vamos a buscarlo a la casa. No se cree ese cuento. La marca de la bestia va a venir sigilosamente, suavecito así, con buenas intenciones. Noten cómo dice la cita. Pongan atención, hermano. Traten de hacer menos bulla, por favor. Se ensalzarán decretos humanos, leyes hechas por agentes satánicos, con el pretexto de hacer el bien y contener el mal. ¿Con qué se va a ensalzar la ley humana? ¿Con pretexto de qué? De hacer cosas buenas y de detener el mal. Pero al mismo tiempo los santos mandamientos de Dios serán despreciados y humillados. Y todos los que quieran y todos los que demuestren su lealtad y obediencia a la ley de Jehová deben estar preparados para ser arrestados. En otras palabras, hermanos, los que se opongan a este falso sistema del nuevo orden mundial, ¿qué les va a pasar a los que se opongan? Los que no se quieran unir con este sistema, ¿qué les va a pasar? Serán perseguidos y odiados. Vimos eso en la historia pasada. Aquellos que denunciaron el sistema político y religioso de Roma fueron perseguidos y acusados como sediciosos. Sí, porque la historia se repite. Serán arrestados, serán llevados ante concilios que no tienen como su norma la elevada santa ley de Dios. ¿Cómo vendrá la marca de la bestia, hermanos? Con el pretexto de hacer ¿qué? Cosas buenas. Es lo mismo que dice el Papa Francisco en su encíclica Fratelli Tutti. Tremendo. Voy a leer, hermanos, dos citas del Espíritu Profecía.
donde al papado le hace falta muy poco para volver a recobrar su poder perseguidor que tuvo en la Edad Media. Va a haber otra persecución para los que se opongan a este falso sistema de nuevo orden mundial. Cristo viene pronto, hermano. Las profecías están cumpliendo al pie de la letra. Ya hoy los gobiernos del mundo ya no se hacen la guerra con armas de fuego, ni con cañones, ni con proyectiles. ¿Qué métodos están usando hoy, hermano, los reinos del mundo, los poderes políticos? Virus para matarse unos con otros. Cristo viene pronto. La maldad está incrementando. Sabemos qué es lo que está detrás de todo esto. Cristo viene pronto. Y no solamente debemos de prepararlos, debemos de denunciar este sistema. Que esto no tiene nada que ver con Dios, esto es satánico, porque lo que busca Satanás es establecer otro imperio de Babel. Noten lo que dice esta cita. Boletín de la Conferencia General del 13 de abril de 1891. La palabra de Dios declara explícitamente que la ley divina será menospreciada, hollada por el mundo. Pregunta, hermano, ¿el mundo quiere saber de la ley de Dios? No. El mundo no quiere saber de la ley de Dios. La ley de Dios divina será menospreciada, hollada por el mundo. Prevalecerá extraordinariamente la iniquidad. El llamado mundo protestante formará una coalición con el hombre de pecado. Los protestantes aplauden al Papa Francisco por esta encíclica Fratelli Tutti. Unificación de iglesias en puntos comunes de doctrina con el papado. El llamado mundo protestante formará una coalición con el hombre de pecado, y la iglesia y el mundo, noten, estarán en una corrupta armonía. ¿Eso es lo que dice el Papa Francisco en Fratelli Tutti? Sí. Aquí la gran crisis se aproxima al mundo. Las escrituras enseñan que el papado recuperará su perdida supremacía y que se volverán a encender los fuegos de la persecución debido a las serviles concesiones del mundo, así llamado protestante. Tremendo, hermano. Viene el tiempo y la hora donde se va a ver quién es el verdadero adventista. Hoy es bien lindo, hermanos, bañarlos en la mañana, ponerle la corbata, venir bien arregladitos a la iglesia con nuestra Biblia, con nuestra cartilla y con nuestro ignario. Hoy a nadie lo persiguen. Pero viene tiempo, hermano, donde el pueblo de Dios va a ser perseguido y va a ser probado. Ahí se verá quién es quién. Muchos van a ser desertados. Y los que sean desertores, que van a ser la mayoría en la iglesia adventista, ¿saben quiénes van a ocupar el lugar de nosotros? Los que van a salir ¿de dónde? De Babilonia, y van a predicar el mensaje con voz en cuello, dice el Espíritu por eso. La mayoría del pueblo de Dios está en Babilonia, va a salir, va a conocer este mensaje y van a desenmascarar a este sistema de donde salieron. Van a decir, este sistema no es de Dios, este sistema es la bestia y el anticristo. Tremendo. Conflicto de los siglos, página 567, párrafo 1. La palabra de Dios ha dado advertencia respecto a tan inminente peligro. Descuide estos avisos el mundo protestante y sabrá cuáles son los verdaderos propósitos de Roma. Pero ya será tarde para salir de la trampa. Roma, noten, hermano, está aumentando sigilosamente su poder. ¿Saben qué significa la palabra sigilosa? Así como el camaleón camina despacio, hasta que llega a su presa y que la caza sigilosamente, sin despertar sospechas. Nadie se da cuenta. Quienes están dormidos son los adventistas, no el papado. El papado no está dormido. Los que estamos dormidos somos nosotros. Pero ya será demasiado tarde para salir de la trampa. Roma, dice, está aumentando sigilosamente su poder. Sus doctrinas están ejerciendo su influencia en las cámaras legislativas, en las iglesias y en los corazones de los hombres. Ya está levantando, noten, hermanos, ya está levantando sus soberbios e imponentes edificios, en cuyos secretos recintos reanudará sus antiguas persecuciones. En esos calabozos de esas grandes catedrales va a ser donde van a torturar a los cristianos.
que ahora ya no se van a llamar valdenses y albigenses, se van a llamar adventistas del séptimo día, porque no le rendirán pleitesía al papado. Tremendo, hermano. Está acumulando ocultamente sus fuerzas. Tremendo, hermano. Sin despertar sospechas, como el camaleón, para alcanzar sus propios fines y para dar el golpe en su debido tiempo. Todo lo que Roma desea es asegurar alguna ventaja, y esta ya se le ha sido concedida. Pronto veremos y palparemos los propósitos del romanismo. Cualquiera que crea u obedezca la palabra de Dios incurrirá al oprobio y la persecución. Hermanos, Cristo viene a las puertas. ¿Cuánto creen eso, hermanos? Que este mundo está por colapsar. Ya no se puede vivir aquí en este mundo, hermano. Y nosotros no somos de este mundo, porque nuestra ciudadanía ¿a dónde está? En los cielos, donde esperamos al Rey de Gloria. Ya no se puede vivir, hermano. Este mundo va de mal en peor. Y Satanás busca unificar el mundo en puntos comunes de doctrina. ¿Qué debemos de hacer nosotros como pueblo de Dios, hermano? Debemos de prepararlos individualmente, no grupalmente. Porque algunas veces nosotros, hermanos, estamos esperando que el hermano se prepare para que yo me prepare, y veo como modelo ideal a mi hermano. No, hermano, la preparación es ideal, es individual. Cada quien debemos de prepararlos, cada quien debemos de hacerles un examen. ¿Cómo está nuestra vida con Dios? Porque el único que los va a poder proteger de lo que viene en este mundo va a ser si estamos vestidos con la justicia de Cristo. Para terminar, mire cómo dice el apóstol Pablo, Romanos 13, versículo 11 al 14. Y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarlos del sueño. ¿Cómo está la iglesia, hermano? ¿Cómo estamos, hermano? Dormido. Usted va a una iglesia adventista, no estoy generalizando. Si usted va a una iglesia adventista en sábado, en la mayoría de iglesias adventistas, ¿qué clase de predicaciones se están predicando? Temas que los puede oír ¿a dónde? En las iglesias protestantes y en los carismáticos. No hay un tema de verdad presente, porque estamos como dormidos. Los hemos desviado de nuestro mensaje. Estamos predicando mensajes que los podemos oír en una emisora protestante. Nada tiene que ver con el mensaje del tercer ángel. ¡Qué vergüenza! ¿Sí? ¿Es verdad o es mentira? Nos hemos desviado porque estamos, como dice el apóstol Pablo, estamos dormidos. Porque ahora más que cerca de nosotros está nuestra salvación que cuando creíamos. La noche está avanzada, se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías ni borracheras, no en lujurias y laxivias, no en contiendas ni envidias, sino vistámonos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Hermanos, mi mayor deseo y el deseo de nuestro Dios y Salvador Jesucristo es de que nosotros podamos consagrar nuestras vidas y poder advertirle al mundo de estos engaños y poder prepararlos cada uno individualmente, porque Cristo está a las puertas. Hermanos, Dios les bendiga y que la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Amén.